Buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es el programa para acompañar las caminatas de los pasos diarios. Hoy vamos a ver el libro de Alberto Buela que se llama Teoría del Peronismo. Esto es un libro que se agregaron varios articulitos más, antes eran notas al peronismo me parece, pero bueno, es un compendio donde se pueden ver entrevistas que le hicieron durante diferentes partes y reflexionaba en los peronismos actuales del principio del 2000 con la llegada de Néstor Kirchner y después lo que fue el gobierno de Cristina y Alberto y lo más importante, los trabajos que tiene adentro sobre la teoría peronista, que es entender al peronismo como una, como una teoría política. Esa sería. Como pensar ese plan ambicioso que tuvo Perón de ponerlo entre el medio del capitalismo y el comunismo y ahí proponer su tercera posición. Además de eso tiene unos trabajos sobre las figuras de Perón y Evita y sobre el sindicalismo. Eso sería el libro a pequeños rasgos. Como cuando piensa el peronismo como teoría política, el primer ensayo que abre el libro es el bosquejo de la idea de comunidad organizada. Este es el ensayo que no tiene desperdicio. Ahí lo que hace es pone énfasis en la idea rectora que tiene el peronismo, que es la de la comunidad organizada. Entender la comunidad organizada como un sistema social a construir y como un sistema de poder. Pero ahí él abre el abanico, por eso me parece que este libro todavía es muy importante porque dice el fin del milenio nos trae tres problemáticas. Dice modernidad versus posmodernidad, americanistas versus analíticos, conflictos que da fundamentalmente las ecúmenes iberoamericanas, y comunitaristas versus liberales, una disputa que involucra sobre todo al mundo anglosajón. Ahí lo que hace es ver el mundo como sigue todavía en ese parteagua, en esas opciones, y cómo se mete. Nosotros con las políticas actuales ahora en el 2025 podemos tratar de usar este librito como una especie de cajita de herramientas. Bueno, entonces la idea principal de comunidad organizada, él dice que tiene dos lecturas posibles, como sistema social a construir y como sistema de poder. Como sistema social a construir, sostiene que el pueblo suelto, aislado, atomizado no existe. Solo existe el pueblo organizado. Eso para hablar de el pueblo como figura, no. Él dice que el pueblo tiene que estar organizado. Si no, son todos individuos solos que van y vienen, que saltan. Y después como sistema de poder, dice, sostiene que el poder procede del pueblo que se expresa a través de sus instituciones intermedias. Ni el poder procede del gobierno, ni el Estado, ni el pueblo delega su poder a instituciones del Estado. Considera al pueblo como fuente principal de inspiración. Dice que esta idea después la rastrea, hace una especie de analítica de dónde salió, de los discursos de Perón, esto fue en el cierre del Congreso de Filosofía, en la Constitución del 49 del Chaco. Ahí habla de la Constitución del 49, plantea los postulados de libertad, justicia y solidaridad que vienen a reemplazar los viejos ideales de libertad sostenidos por la Constitución de 1853, tomados de la Revolución Francesa 1789 con libertad, igualdad y fraternidad. Él dice que hay coincidencia en uno de esos ideales, si bien justicia y solidaridad son las propuestas, pero la libertad, en eso dice lo importante de la libertad de la Constitución de 1853 es que es una libertad liberal. La define como poder hacer lo que se quiera. Es más bien una actitud. En cambio, el concepto de libertad de la concepción justicialista dice que va a ser entendida como libertad en situación. Es decir, un hombre no puede ser libre en una comunidad que no lo es. Vos podés pregonar, hacer riff, saltar, ver como el pasado es erróneo, que se hizo todo mal, pero
Sin un pueblo libre no hay libertad posible. En esto lo importante es volver a pensar en términos de soberanía nacional y no de palabras vacías como la libertad, carajo y todas esas pelotudeces. El objetivo, dice la llamada doctrina nacional, ha sido de construir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y en lo externo, ahí es donde Perón postula una tercera posición que supera el capitalismo liberal y el comunismo marxista. En lo interno, a su vez, tiene que tener como meta la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, lo que técnicamente se denomina el bien común en general. Acá esto lo toma también como el gesto de grandeza de proponer, que fue el gran aporte que hizo el peronismo del siglo XX como una teoría política. Entonces, después habla después tuvo, con el regreso de Perón, tuvo la actualización de esta doctrina, que fue el modelo argentino para el proyecto nacional. Pero bueno, principalmente estas son las ideas importantes. Las organizaciones libres del pueblo como instituciones intermedias, que habla de estas organizaciones técnicamente son entidades a la palabra, intermedias, y sostienen que deben ser factores concurrentes del aparato del Estado y que no sean absorbidos por él, o sea, que no los compren con dinero. Aquellos que llegan a ser secretarios generales, aquellos que llegan a ser presidentes de esas organizaciones, sino que el gobierno del Estado no debe intervenir en la vida íntima de los gremios. El sentido de la comunidad se llega de abajo y no desde arriba. Entonces, las comisiones vecinales, para el que defiende frente a su gobierno municipal los intereses propios de los vecinos, basándose en una solidaridad del tipo territorial. Esto es lo que saca unos extractos y va pensando ideas que dice Perón con esta idea de las comunidades vecinales y como el municipio como un terreno que vaya conociendo las solidaridades del tipo territorial. Su capacidad es la de sugerir, proponer, orientar e incluso presionar en el ámbito de sus propios intereses. Informan, pero no deciden. La decisión le corresponde al gobierno. Son órganos consultivos en el estudio y de la solución. Y después, como sistema de poder, el pueblo se expresa solo a través de estas instituciones libremente criadas. Pero bueno, acá hay algo, también una idea que tiene Alberto, que es la de parte del peronismo, se culpa porque no hay excepción. Se manda las cagadas y nadie va preso. Eso que también tiraba como chiste Iorio, dice, por lo menos la tiranía, el tirano iba preso, en la democracia nadie va preso. Con esta idea de la decisión la toma el gobierno y hay una cara que dice, que evalúa todas las concepciones que uno le puede tirar, los pros y los contras, pero hay un responsable de eso. Entonces, la idea de comunidad organizada es una comunidad de familia, dice, entendida como la primera organización del hombre. Nuestra comunidad, dice Perón en el Congreso de Filosofía, nuestra comunidad a la que debemos aspirar es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, de que exista una alegría de ser, fundada en la persuasión de la dignidad propia. Una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien en general, algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa. Con esta idea también de pertenecer a unas instituciones y no tener, y por miedo a opinar o porque estar lleno de kiosquitos, a uno no se anima a decir lo que piensa, ¿no? Hay algunas ideas que voy anotando entre los ensayos. El segundo ensayo de comunitarismo y poder político habla de los comunitaristas están en los campus universitarios. Allí se entretienen y no molestan al poder. Esa es la idea que tienen las universidades para escribir las teorías o hacerse los polentas, y en realidad no mueven un interés, porque dice que el poder real lo tienen los lobbies, las corporaciones, los trusts, los monopolios internacionales, y más que jugar con esas ideas de contrariarlo, no se puede hacer más, o no hace más.
Dicen otra idea, hay que volver a la idea de Mercosur como una unidad de ideales y no una unidad de intereses. La tarea actual, reservada a los hombres de la cultura y a los pensadores nacionales iberoamericanos, es recrear esta unidad de ideales que de contenido. Hay algo de estas ideas que parecen como muy medias pichonas de ideales cuando es todo manejado por lo material, ¿no? ¿A quién le vendés espíritu y trabajo cuando ya de los apps, las maquinarias, los teléfonos, ya vamos a una especie de hombre robot que tiene el software y lo hacen pensar eh, tal cual se alimenta? Eh, pero bueno, hay que revisar estas ideas mientras nuestras demandas, nuestras necesidades de alimentos, de requisitos, de bienes, están en el medio. Ese es el espíritu que yo pensaba durante este libro, eh, que es un gran discurso, pero hoy no tenés oídos para estos grandes discursos. El hombre se ha vuelto meramente pragmático y no quiere dar nada a cambio de nada, ni dar algo a cambio de algo que no va a haber. Si uno se propone construir una nación de acá a muchísimo tiempo, digamos. Como ese famoso cuento de Dolina, que eran varios presos que tenían que hacer un túnel y decían que los oficiales se habían dado cuenta que los presos hacían el túnel y no los molestaban porque decía que iban a tardar tanto en construir lo que eso los mantenía ocupados, sin silencio, como sabiendo que iban a ser, que en alguna andaba, ¿vieron? Y si los adivinaban iban a ir presos, pero como sabían que la empresa llevaba más tiempo de lo que ellos podían estar ahí presos, que la conclusión es esa, digo, esos tipos planeaban un túnel para una fuga de hombres que todavía no habían cometido el crimen. Y esto es un poco esta idea. Ideas como patria chica versus patria grande, dice la única posibilidad que tenés es la de patria grande, la de dejarnos ser como país. La idea de la institución prevalece más que el individuo y dejar de pensar con pavadas mágicas y nombres mágicas que buscan decir pavadas, contradecir en lo verbal, pero en los hechos fácticos no se hace nada. Para no comprarlo de afuera, ¿no? Y buscar en nuestra tradición, en lo que se hizo y tuvo tierra fértil en un momento en la historia, que fue el peronismo. Y de eso hay que ocuparse, de explicar si ese fue nuestro tiempo más alto, explicarlo a la gente y no esas mentiras a designio que se tuvieron diciendo durante millones de años. Y con estos ladrones que vinieron después de hacer negocios en nombre del peronismo. Que los que no lo vivimos suponemos que fue lo mejor, nos hacen dudar, pero entonces hay que hacer la defensa y para eso hay que estudiarlo y decir y transformarnos en esos dirigentes que le falta al peronismo. Otra idea, la política dejó de ser, como sostuvo a Arturo Sampay, el gerente del bien común, para cederle la función a la economía. Esta es otra idea de época, el economista como el funcionario metafísico a que todos escuchan como el gran gurú de la vida y al político como nada. El político entendido también con esta idea de variación, esta idea del docente, esa idea de si el hombre no puede ser filósofo tiene que ser docente, si no puede, tiene que ser político, donde las palabras son armas para construir, para decir algo, para mover, para sacar la modorra. Pero bueno, todo este papel se lo llevaron los economistas como la nueva metafísica, como la nueva herramienta que 20.000 en uno que desarticula y el hombre economista es escuchado y el hombre que habla sobre números es el hombre, el pai, es el sacerdote. Después el libro va tomando como una bronquita, ¿no?
y Bola es un caballero, si no los tendría que putear a todos, como a veces ha hecho algún exabrupto, pero, pero suena música, pero en realidad hay bronca generada. En el ensayo que se llama Cuando la representatividad es nula, surge la revuelta. Este medio silogismo, porque le faltan las dos premisas que justifiquen la conclusión, habla de cuando no hay respuesta, porque también siempre se hace lo mismo, siempre se hace lo mismo y siempre se hace lo mismo, entonces nadie puede ver un fruto de esto. Habla de esto que hay una crisis de dirigentes o dirigencial, una crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos no elaboran respuestas ante nuevas situaciones o ante las situaciones que están. Pensar y sostener que haciendo siempre lo mismo pueden obtener resultados diferentes. La crisis de los modelos o paradigmas. La democracia demoliberal burguesa colapsó, dice. Y de ahí solo queda revuelta, movilización y protesta pública. Yo creo que este ensayo no dice la fecha, estará escrito a finales del 2021, pienso en los años del gobierno de la Rúa con manifestaciones, pero creo que de esto tomó nota el capitalismo y a través del IBU, del ingreso bruto universal o de la asistencia que se tiene desde el Estado, se calmó bastante fuego. Aunque ahora con el gobierno de Milei dice que la gente se cansó, entonces cuando la gente se rompe las bolas otra vez hace tronar el escarmiento. De ver y de salvar las cosas, dijo ya fue, pago por ver, pago por un reinicio. Y mucha gente votó al gobierno actual por esto, por tratar de ver si realmente se trae algo nuevo. Que esa es otra de las ideas que tenía el peronismo. El peronismo elegía no solo a los mejores, sino que se les daba un ápice de apertura para que puedan crear. Y en eso, en esa creación es donde se puede intentar hacer algo. Si no, se repite o si no, se sigue la receta del Fondo Monetario Internacional que te dan. Si al peronismo, que luego de ser creador, yo pienso mucho en esta idea de las tres transformaciones que dice Nietzsche en Así habló Zaratustra, del camello, el león y el niño. Donde habla el camello, el que mantiene, el que carga, el que va en el desierto tomando agua, que mantiene varias cosas, pero está ahí, carga con cosas pesadas. Después viene el león que rompe con todo eso, se libera, pero es libre de, y hay que ser libre para, y es ahí donde entra el niño que juega, el niño que está en el aquí y ahora, el niño que crea. Que yo creo que esta actual situación se puede llevar con eso, con alguien que puede llegar a intentar crear con todo lo difícil que eso conlleva, ¿no? Pero si no, no estamos bailando en el loop infinito. Parte número 2, la otra gran idea de acá es la idea de pensarnos que nosotros no estamos en crisis, sino en decadencia. Porque la crisis, dice, siempre son pasajeras, crisis de la adolescencia, crisis de la andropausia, etc. En cambio, la decadencia indica una declinación constante y permanente, y la mejor definición dice que la da Gilbert Comte, que dice ese rechazo del sacrificio. Yo no me sacrifico por el otro, y ahí empieza un periodo de decadencia, donde nadie conoce el suelo de eso, sino que cada día se conoce el subsuelo, se puede seguir bajando y bajando y bajando. Dice, es necesario comenzar de nuevo como lo hace el sol luego del ocaso, o el comerciante después de la ruina. Solo se puede salir por dos vías, o la restauración o la revolución. Hay de casos, habla de Augusto, habla de Rosas. Dice, la decadencia como el laberinto donde estaba el Minotauro, que lo construyó Dédalo. Dice, no se sale desde el interior ni yendo para atrás, sino por arriba, como hizo Ícaro. Y lo hicieron para salir del laberinto cretense. Ahí hay que recordar en la historia del mito, donde
se hizo unas alas con plumas y vela, pero al volar tan alto se les derritieron y eso lo sintió como algo, una soberbia del hombre también. Así que ahí proponemos nosotros desde acá el vuela abajo, porque abajo está la verdad, que es el que dice el maestro Facundo Cabral también. La segunda parte del libro es la de la bronca, digamos. Ahí Alberto Vuela dice: nuestros representantes rechazan sacrificarse por sus representados. Su única obligación es la de acceder a los cargos, a las representaciones sin comprometerse ni moral ni existencialmente. Acá se pregunta, ¿para qué sirve el Parlamento si con sus leyes no soluciona los problemas del pueblo que lo votó? ¿Para qué sirven los sindicatos si no logran las reivindicaciones reclamadas por sus trabajadores? ¿Para qué sirven los científicos si no investigan lo que se necesita en lugar de decular hormigas o desentrañar sombras? ¿Para qué sirven los pastores si no se ocupan de las necesidades de sus ovejas y no las protegen del lobo? ¿Para qué sirven los jueces que ignoran la noción de equidad limitándose al procedimiento? ¿Para qué sirven los dirigentes locales y barriales si en lugar de ocuparse del vecino se ocupan del ciudadano o peor, de la humanidad? Cuando un dirigente enaltece el sacrificio personal como su método en el ejercicio de la representatividad, ahí podrá entonces el pueblo confiarle su representación. Construir en lucha, que es donde muestran los talentos. Esta es una gran pregunta que se lleva como a revisar todos la cantidad de oficios que hay de representatividad, de cómo se deviene político, cómo el hombre que sale de la caverna, que deviene político, educador, pastor, y el trabajo que tiene que hacer, digamos, de ayudar a construir, de ocuparse realmente en sitio y no de hablar pavadas, repetir frases hechas. Y en eso va a seguir. Acá hablan, miren, la solidaridad viene de soldum, que dice que hace que todos los miembros se encuentran soldados entre sí. Alberto lo que hace siempre, él es un estudioso del griego, siempre lo que hace es cuando aclara un concepto que uno piensa que ya está resabido, regastado, reutilizado, va al origen griego, lo estudia, me cayó, y ve qué significa. Y sabe que en las palabras está su verdad. Después empieza con la etapa de Rinzai. Hay unas entrevistas donde le preguntan, varias entrevistas, una a principios del 20 y una creo que después de 10, 11 años, qué entiende él por el peronismo, qué es lo que está viendo. Dice, el peronismo es como movimiento político, no es ni liberal ni conservador. Se ha transformado como partido político en un partido de oportunistas. Carlos Menem, del 89 al 99, Néstor Kirchner, del 2003 al 2007, más allá de sus declaraciones de sentido contrario, siguió jugando el mismo papel convalidado en el orden propuesto por el gobierno de los Estados Unidos, su proyecto mundialista de One World. Vuelve al ataque contra la política, dice, debemos dejar de hacer el marketing político, buscando votos con hermosas fotos a lo Kennedy, para volver a la política como ciencia fundadora de proyecto nacional plausible. Sin proyecto nacional no hay política soberana. Hay una politiquería electoralista. Los ideólogos progresistas sostienen que la batalla política siempre es social, es un reduccionismo, le hace juego al enemigo. Los poderes indirectos, la de las altas finanzas, las multinacionales, en definitiva el imperialismo siempre hace lo que quiere. Y nadie debate eso. El mismo error que cometieron los cristianos a base de los años de Vaticano II cuando sostuvieron que primero había que darle de comer a los pobres y luego predicar la palabra de Dios, olvidando que no solo de pan vive el hombre.
Cita después Aristóteles, dice, de los hombres que no llegan a filósofos, la actividad más elevada es la política. Él sigue insistiendo en que hay que salvar, yo lo entiendo así, ¿no? Hay que salvar a las instituciones, hay que salvar, hay que ver la palabra trabajo también como una palabra sagrada, la palabra político también como una palabra sagrada, alguien que se dedica por la comunidad y no estos que vienen a hacer negocios. Sigue. Alberto Bola se define como un peronista sin adimentos. Sea socialista, liberal, conservador, que son las máscaras que el peronismo ha mostrado a través de la historia, siempre hemos estado más allá de izquierda y derecha, dice, más allá de la izquierda porque sostenemos y defendemos la propiedad privada y más allá de la derecha porque pretendemos la difusión de dicha propiedad a la mayor cantidad de nuestros compatriotas. Dice que el secreto del peronismo fue hacer dueños a la gente, cumplirle los sueños, luchar contra ese hombre homo economicus. Si no volvemos con la idea de la comunidad organizada, un hombre tiene que ser algo más que un hombre temeroso que está ahí, sino que ser participativo. Después habla de su trabajo como intelectual, dice, uno piensa en soledad, pero no solo. Pienso gracias a una comunidad de compañeros que permiten la retroalimentación de lo pensado, y así pude con los años reemplazar la envidiosa y estéril comunidad académica por una comunidad de amigos. Hay que pensar un poco distinto, no pensar como se piensa y se dice. Ahí expone lo que es su teoría de metapolítica, lo abordaremos en otro de sus libros, pero bueno, la idea de metapolítica así rápida es pensar de modo diferente, pensar como forma alternativa. También es su idea de la teoría del disenso, que es contrariando la teoría del consenso, donde uno lo llaman para disentir, pero ya está todo decidido y se hace el simulacro de lo que se quiere discutir, que es ahí el problema. Vuelvo al ataque contra los dirigentes. La dictadura militar del periodo 76 y 83 desmanteló la economía argentina, responsabilizó a la gran mayoría de nuestros dirigentes, sean políticos, culturales, religiosos, sociales o sindicales, que no pueden pensar más allá de lo políticamente correcto. Lo que se hizo fue con la restauración democrática de 1983, transformó la política de arquitectónica de la sociedad en busca del bien común general en un negocio mercantil propia de la República de los Abogados. Industria del juicio contra el Estado bobo. Ellos son los que prohijaron el Pacto de Olivo y la reforma Constitución del 94. Nadie en su sano juicio con alguna información histórica puede justificar la dictadura militar, pero de ahí atribuirle todos los males que padecemos, eso es una falsedad. Martínez de Oz comenzó a desmantelar el aparato productivo argentino y después tuvimos 20 años de la República de Abogados, que no se hizo nada para revertir la situación, sino que más bien se agudizó. Nuestra dirigencia no se ha capacitado. Dice frases hechas, lo políticamente correcto. No existe, vuelve a esa gran pregunta que lo podemos llamar la pregunta sobre los oficios. Dice, no existe un cura castellano en la iglesia, no existe un Rucci en el sindicalismo, no existe un Carlos Sancasani en el empresariado, ni un Dol o Torres en el periodismo, ni por asomo un Irigoyen o un Perón entre los políticos. Nuestra dirigencia de hoy es mediocre y chata, una clase ventajera, un discurso que no se compromete con nada, proponen cambios para que nada cambie. La solución cuando los problemas son tantos y grandes y tan grandes siguen siendo la más vieja del mundo, decir la verdad y actuar de acuerdo a ella. Comenzar por afirmar las verdades fundamentales en todos los órdenes de la vida, fijada en forma clara un proyecto de nación de 4 o 5 ítems claves. Política exterior, económica, cultural y social. Afirmar categóricamente que un proyecto de nación lo hacen los mejores
los más comprometidos con el sentido de comunidad y no una mesa de consenso, en donde todos opinen y nadie se compromete porque cada uno responde a los intereses de su sector. Termina de una vez por todas con el compromiso que no compromete y con el discurso básico de nuestra dirigencia. Después, por último, tiene una sección sobre la razón de mi vida del libro de Eva. Hace una mención a Isabel Perón, que dice: en medio del movimiento de pinza de derecha e izquierda, timoteó el quilombo como ninguna. Su gestión de gobierno, medidas objetivas, una opinión sobre su persona, como maliciosamente se acostumbra repitiendo burrada, fueron revolucionarias, su gestión de gobierno. Por eso la voltearon. Creo que este debate contribuye a saldar varias cuestiones actuales respecto al qué hacer en el debate histórico, pero fundamentalmente en la política. Habla del peronismo como la revolución inconclusa, de su actualización, el modelo argentino para el proyecto nacional del año 74, que fue la actualización de la doctrina. Es un libro que la verdad que no tiene desperdicio. Lo último vamos a agregar es algunas menciones, a ver si se puede, la diagonal. Dice: los personajes del peronismo, Evita y Perón. Habla de Eva, hace una mención, la recuerda como la opción preferencial por los pobres. Es una frase que se repite mucho hoy, y yo pienso en los curas villeros. Una frase que dice que: señores, ¿quién de ustedes fue el hijo de puta que le dijo a esta señora vuelva mañana? Cuando vino una mujer necesitada. Evita, con el tesón, logró que la mujer fuera la primera en votar en nuestra América, el voto femenino, dato que no hay que olvidar. Evita, cuando al comienzo dice: creo que así como algunas personas tienen la especial disposición del espíritu para sentir la belleza más intensamente que los demás, y que son por eso poetas o pintores o músicos, yo tengo y he nacido con una particular disposición del espíritu que me hace sentir la injusticia de manera especial, con una rara y dolorosa intensidad. La última parte del libro es un trabajo que realizó del libro de Perón, Los Vendepatria, Imperialismo y Economía en Perón. Acá es un estudio minucioso, yo no he leído este libro. Hay algo que tomo de vuela, que él siempre dice: es un arquegueta, un eterno principiante. En alguna que otra entrevista se ha denominado como un cristiano amateur. Bueno, yo soy un peronista amateur. Tengo la corazonada que es por ahí, hay que revisarlo y hay que salvarlo. Esta idea de se ha dicho de todo, lo ha encarnado gente nefasta, pero el origen es aún, como decía Hegel, ¿no? Todavía creo que son las ideas que han intentado algo desde este suelo. Acá dos cosas que marqué. La realidad es que esta es una lectura así, una diagonal, tiro cuestiones como para centrar y concluir después. La idea de pensar el peronismo, su idea predominante es la idea de la comunidad organizada. Esa es la respuesta. Si andamos todos perdidos hay que revisar eso y hay que volver a la comunidad y corriendo. La otra es la de pensar en sus variaciones, como los dirigentes hay que decir las cosas en la cara como son, tipos que vinieron a hacer negocios y no a comprometerse con el otro, que es ahí lo que ve el principio de la decadencia, cuando uno no toma riesgo. Después, cuando uno se equivoca en política, no hay sanción, sino que vuelve a la cola, baja un par de casilleros, una boleta y nada más. Y la otra, bueno, el estudio creo que también y el comprometerse, y tampoco andar hablando tanto y sin sacar una política de acción, ¿no? Bueno, acá habla, miren, dice el plan económico de Raúl creo que es Prebisch. Arturo Jaureche lo llama el estatuto legal del coloniaje. Raúl Prebisch
que representa, según Perón, el prototipo de cipayo, es decir, del amenuense que desde la función pública sirve a los intereses del imperialismo por beneficios pecuniarios. Básicamente, Breivik considera, esto de Perón, esta cita, que ha sido tan arruinada la producción agropecuaria del país por el desarrollo demasiado apresurado de la industria. Extraordinario. Dice que es como el lugar que nos dejaron. Tendríamos que haber dedicado a la agricultura y la dejamos caer porque quisimos tener el ímpetu, la soberbia de querer industrializarlo. Ese informe no hace otra cosa de confirmar la vieja tesis del imperialismo británico expresada por el vocero Canning, que pretende mantener al país en un permanente estado agrícola. La Argentina debe ser el granero del mundo. Nada más ni nada menos. Toma después la idea de resistencia, ahí cuando dice Perón que hay que tener millares de pequeños combates todos los días, en todos los lugares y en cada una de las ocasiones. Lo importante es la posibilidad de capitalización y el ahorro popular. Ahí insiste en la idea, en los vendepatrias, capitalización popular y difusión de la propiedad como solución y propuesta del peronismo, que es el sueño de hacer dueños a los argentinos. Y el último dice una cita de Perón que selecciona Alberto, que es el mito de la libertad, a través del cual el imperialismo simula la defensa de la libertad individual mientras se dedica a ejercer la esclavitud colectiva. Para nosotros, en cambio, hoy pues, una libertad fundamental, la colectiva, y otra que es su consecuencia, la individual. Ello es indiscutible desde que nadie puede presuponer hombres libres en una nación esclava. Bueno, eso sería la diagonal a este libro.